Evangelio de Cristo. Y en esta mañana vamos a tener la posibilidad de escucharla, de oírla en los labios de nuestro hermano Juan David Acosta, ¿verdad, hermano? Hermano, la palabra es suya, lo escuchamos. Gracias, hermano Julio César, y muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Por acá estoy con mi madre, está aquí al lado mío, se las presento. Ella es Luz Marlene Dionisio. Ambos somos cristianos, más o menos 7, 8 años, y somos miembros de la Iglesia de Cristo en León 13, donde pues actualmente pues no nos podemos congregar, obviamente por las razones que todos conocemos, pero ya hemos estado un buen tiempito allí. Y bueno, tengo 33 años, 32, y profesionalmente soy abogado, pero sobre todo soy temeroso de la palabra de Dios, y un gran privilegio, como les he expresado siempre que me invitan a una reunión, estar acá para tener ese privilegio de enseñar la palabra de Dios. Y pues un servidor más en lo que yo les pueda servir, con mucho gusto, hermanos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar. ¿Puedo compartir, hermano Julio César? ¿Está habilitado? ¿Ahí están viendo? Bien, pues, sí, señor, estamos observando, hermano. Gracias. Ok, listo. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a tratar esta lección acerca de Pablo en la isla de Malta. Personalmente, me parece un relato de la Biblia interesante, un relato donde seguramente pensábamos que solamente fue una situación tal vez accidental, una situación que no fue eh, direccionada, pero sabemos, para tenerlo claro, hermanos, que todas las cosas que Dios permite es por su infinita voluntad. Y vamos a iniciar primeramente, hermanos, con el contexto, y todo está direccionado a entender que independientemente de las circunstancias, sabemos que estamos pasando situaciones difíciles por esta pandemia, por diversas circunstancias que el ser humano vive, ¿sí? Por ejemplo, la pérdida de seres queridos, situación económica difícil, situaciones que a nuestro modo de ver son complejas. Pero ¿cuál es el objetivo de esta enseñanza el día de hoy, hermanos? Que el cristiano puede tener una buena actitud ante las circunstancias difíciles, que se puede evidenciar la providencia de Dios, y que todas las circunstancias, como lo decía en la introducción, hermanos, es porque Dios tiene un fin específico para esto. Y sin más rodeos, vamos a ver el contexto bíblico de lo que vamos a tratar el día de hoy. Simplemente mencioné los textos bíblicos para que ustedes los tengan claros. Por cuestiones de tiempo no vamos a entrar a leerlos todos, pero el contexto que vemos en los capítulos 21 al 27 de Hechos son las circunstancias en las que el apóstol Pablo tuvo que soportar al llegar a Jerusalén, pues se dirigía a continuar con su ministerio, pero ya en toda la región los judíos conocían a Pablo y sabían que era un discípulo del Nazareno, como ellos le conocían a nuestro Señor. Los cristianos allí en Jerusalén le recomendaron que cumpliese junto con otros 4 hombres un voto judío, un ritual de purificación, para que de esta manera pasara desapercibido. En medio de este ritual es sorprendido por los judíos, quienes inmediatamente lo reconocen y pretendían matarle. Ante estas circunstancias se dio aviso al tribuno, quien saca a Pablo de entre la multitud, y a partir de ese momento inicia la defensa de Pablo ante el pueblo, ante el tribuno, ante el concilio, ante los gobernadores Félix y Festo, y finalmente ante Agripa, que ustedes ya seguramente deben de conocer, pero como les estaba diciendo, hermanos, es simplemente contextualizando. Y lo pueden encontrar en las citas bíblicas que están mencionadas allí en la diapositiva.
a este punto quiero yo realizar un paréntesis y decirles que el tema de estudio no está enfocado en la defensa que presentó Pablo, sino estamos llevando a cabo el estudio y la exposición de Pablo en la isla de Malta, pero todo por cuestión de contexto para que ustedes entiendan bien la finalidad de este estudio. Se está realizando esta contextualización, pero Pablo en estas circunstancias de tiempo, modo y lugar, se debe resaltar que en cada una de las defensas que él realizó ante todas las anteriormente mencionadas autoridades, Pablo tenía únicamente un fin. Aparte de su defensa, lo que realizaba Pablo era la predicación del evangelio. Ante todos, las palabras que él pronunció, aparte de su defensa, fueron la predicación del evangelio. A todos, ante quienes fue y se presentó, ante todos habló del evangelio, ante todos presentó sus credenciales como apóstol, quien era antes perseguidor de la iglesia de Cristo y ahora un seguidor del Señor, y predicando, tanto hasta el punto que alguno de estos gobernadores, de estas autoridades le dijo: por poco me convences a ser cristiano. ¿Sí? Esto, nuevamente, como les digo, simplemente para mencionar que Pablo, a donde iba, a donde estaba, independientemente de las circunstancias, de que lo estuvieran acusando, de que quisieran matarle, en medio de estas circunstancias lo que él fundamentalmente hacía era predicar. Es la labor que cualquier cristiano debe tener. Es la finalidad, independientemente de las circunstancias. Pensemos en un momento, en estas circunstancias en las que vamos a ver a lo largo del estudio y comparémosla sobre nuestra vida. Y llegaremos a una conclusión que paso a paso vamos a ir allí llevando, hermanos. Simplemente es el contexto y simplemente es ese el comentario. La palabra de Dios nunca llega vacía. Es otra nota aclaratoria acerca del tema. La palabra de Dios nunca llega vacía y ustedes deben imaginarse que en cada una de estas defensas que presentó Pablo, probablemente hubo mucha gente que estuvo pendiente escuchando, porque no eran solamente los gobernadores que estaban allí alrededor, sino también muchas personas, muchos súbditos, muchos judíos, que probablemente habían escuchado y que se habían dado cuenta de la valentía que tenía Pablo. Pues para Pablo era necesario predicar el evangelio. Y bueno, todas estas circunstancias de defensa de Pablo se dieron en varias entidades, ante varias autoridades, para posteriormente que Pablo fuese llevado a Roma, llevado en una embarcación con destino a Roma, que es allí donde sucede este naufragio, es allí donde Pablo termina en esta isla de Malta, y vamos a ver, allí ustedes pueden ver el mapa, donde se encuentra el último viaje, como es conocido, el último viaje de Pablo. Pueden ustedes darse cuenta, hermanos, que inicia en Cesarea, allí donde se dio toda la defensa de Pablo, que allí prácticamente que estuvo un buen tiempo en esta defensa entre Jerusalén, Cesarea y en Sidón, para finalmente iniciar su viaje de reo, encarcelado, él iba en condición de encarcelado, y llega desde Sidón, si ustedes se dan cuenta, por la parte de arriba de la isla de Chipre, hasta Mira, Rodas, Nido, Creta, Buenos Puertos, y de Buenos Puertos el destino final era llegar hasta Roma. Pero ¿qué sucede? Que las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar que se estaban dando no eran muy favorables para navegar. Eso lo encontramos allí en Hechos de los Apóstoles 27:2. Y dice la palabra de Dios: y embarcándonos en una nave adramitena que estaba por zarpar hacia regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados de Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón,
Julio trató a Pablo con benevolencia, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó a ella. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Nido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Este es todo las circunstancias, hermanos. Como ustedes se dan cuenta, no eran muy buenas las circunstancias. De hecho, en los capítulos posteriores a Hechos 27, en los versículos siguientes, Pablo le advierte al capitán de la embarcación que las circunstancias aparentemente no se veían muy buenas y que debían de más bien quedarse en Creta y esperar a que la marea, la ventisca, todo bajara y pudiesen llegar a Roma, porque Pablo también sabía que era necesario que él fuera a Roma. Era algo que el Señor le había encomendado dirigirse allí a Roma. Pero las circunstancias, como las vemos aquí en Hechos 27, donde nos advierte o donde nos muestra que no eran muy buenas, pues tuvieron que rodear todas las costas porque el viento era contrario. Y si ustedes se dan cuenta, la dirección hacia Roma era recta. Aparentemente desde Creta era rumbo directo para llegar hasta Roma. Pero sucede allí en estas flechitas que ustedes ven como curvas, donde Pablo dura naufragando 14 días en alta mar, en el mar Adriático. Y allí todas las personas que van acompañadas de Pablo pierden pierden sus anhelos o sus deseos de vida, porque allí se veían casi que perdidos. Pierden toda la expectativa, porque llega un huracán eurociclón que los azota y que pone a la embarcación en riesgo. Y Pablo, en medio de todas estas circunstancias, siempre estuvo con Dios. De hecho, junto con sus acompañantes, que eran Aristarco y Lucas, porque Lucas nos cuenta esta historia, estaban con el Señor. Estas son las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ahora, la embarcación naufraga. Ustedes saben que un naufragio es algo terrible, algo en lo cual ya el barco se parte en dos partes. Eso está en Hechos 27. Se los estoy comentando. Ustedes pueden, hermanos, leerlos allí en su casita y ahondar un poco más en el tema que les estoy comentando. Pero en total resumen, todas las personas que iban allí la mayoría eran reos. Sí, de hecho Pablo iba en condición de reo, como les decía. Y naufraga el barco, se daña y terminan en una isla, en Malta, donde vamos a ver lo que trae la lección para nosotros el día de hoy, hermanos. Vamos a leerlo. Vamos a iniciar con el capítulo 28, versículo 1. Y una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Llegaron a Malta. Es un sitio que también es plenamente reconocible en la actualidad. Esta isla todavía existe. Y si ustedes se dan cuenta en el mapa que veíamos anteriormente, fue harto la desviación que se tuvo de a donde iban dirigidos. Pues iban hacia Roma, que queda arriba de Sicilia, y terminaron en Malta. ¿Por qué? ¿Circunstancias de casualidad? ¿O el Señor tenía algo preparado para allí, para esta situación? Terminaron en Malta.
Verso 2. Y los habitantes nos mostraron toda clase de atención porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Vemos cosas interesantes en estos versículos iniciales. Primero, la benevolencia por parte de los nativos, con 276 personas que naufragaron. Probablemente era algo que, si bien no sucedía a menudo, en aquellas épocas en las que los vientos eran recios, como en estas circunstancias, ellos sabían de qué manera actuar. Probablemente no era el primer naufragio que había sucedido allí en esta isla, y ellos sabían a quiénes estaban ayudando. Pues los naufragantes, por los versículos que van a seguir a continuación, es que nos damos cuenta de la concepción que tenían ellos acerca de su propio juicio, el propio juicio que tenía el hombre de esta isla sobre las personas que habían llegado naufragantes, y les ofrecen su ayuda. Verso 3. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Pensemos aquí un momento, paremos allí un momento. Todas las circunstancias que Pablo había vivido, hermanos, el juicio ante cada una de las autoridades, los vientos recios, 14 días de naufragio, y por fin llega a una isla donde, al parecer, o donde los están atendiendo súper bien, donde les dan su atención, y cualquiera de nosotros pensaría, pero como se dice en el dicho popular, y me perdonan que lo use, tras de cotudo y con paperas. O sea, tras del hecho ahora, el hermano Pablo está ayudando con la leña y la pone en la hoguera, y tras del hecho se le prende una víbora en la mano y lo pica. O sea, como decimos acá nosotros los colombianos en dichos populares, está muy, muy de malas. Cualquiera pensaría eso, pero vamos a ver la actitud de Pablo frente a estas circunstancias. Pablo, bueno, y en cuanto a la misericordia de Dios, antes de entrar en los comentarios acerca de este versículo, la misericordia de Dios también se vio grande, ¿no? Porque pues allí sus hermanos que lo acompañaban, pues ya también llevaban mucho tiempo en ese naufragio, y lo primero que llegan cuando llegan a la isla, lo primero que ven es la atención, y vemos la providencia de Dios allí, en medio de estas circunstancias. Dios no nos abandona, hermanos. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las situaciones difíciles, Dios da salidas. Dios no nos deja solos, Dios no nos desampara. Dios tiene para todos, en medio de nuestras circunstancias, alguna finalidad, algo por lo cual nosotros debamos aprender, nosotros debamos crecer, o podamos ser ayuda para otras personas, como posteriormente lo vamos a ver en estos versos que a continuación vamos a examinar, hermanos. Entonces le pica una serpiente, y es allí donde vuelvo y recalco, hermanos, cualquiera de nosotros pensaría, es difícil esta situación, pero recordemos que lo que dice allí en Marcos 6:7, perdón, en Marcos 16:16, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto era para ellos. ¿Cuál era la finalidad de esta palabra? Que el evangelio fuese conocido donde ellos fueran, que los milagros que se dieran y que vieran las personas fueran con el fin de que el evangelio fuese predicado, porque sabemos que la escritura en ese momento no estaba en su totalidad, porque se estaba escribiendo la palabra de Dios, y porque era necesario que estos milagros ocurriesen para que nosotros, que hoy día conocemos la palabra de Dios, tengamos la plena certeza, y para que los de en esa época también supiesen que Dios era grande, que Dios era el único Dios verdadero, ¿sí? Y continuando allí, dice en el verso 4, y los habitantes, al ver el animal colgando de su mano, decían entre sí,
sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, justicia no le concedió vivir. Y vemos aquí una de las actitudes más comunes del ser humano, hermanos: juzgar apresuradamente. Ninguno sabía lo que a ciencia cierta a Pablo le había acontecido en Jerusalén, ni todo el tiempo que había durado en el naufragio, ni los vientos recios, ni el hambre, ni probablemente el susto, el miedo que podía haber experimentado. Pero el ser humano es muy apresurado para emitir esos preceptos. Y a nosotros nos queda de aprendizaje el no comportarnos de esta manera. El no, porque es una actitud que vemos acá muy natural en los hombres de Malta, o sea, en el hombre del mundo. Y es necesario que nosotros como cristianos esas actitudes las dejemos de lado, las desechemos, no las tengamos, porque lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios acá es que son actitudes que ya como cristianos no debemos de nosotros manejar. Son actitudes en las cuales prejuzgar a cualquier hermano o a cualquier persona no debe ser de nuestra constante. Pero hay una situación también que llama la atención en estos versos, y es que continúa: Pablo, sin embargo, sacudiendo su mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Nuevamente, la actitud de Pablo. Cualquiera en esas circunstancias donde se ve picado por un animal y donde probablemente sepa que es un animal que hace daño, que una picadura puede llevarle a la muerte, pues cualquiera hubiera entrado en pánico, hubiera saltado, se hubiera asustado: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estas cosas a mí? Siempre me pasa a mí lo malo. Y tal vez algunos de nosotros nos podamos sentir identificados con estas circunstancias. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué a mí siempre? ¿Pero por qué yo? Pero miren la actitud del hermano Pablo. Siempre actuando de manera calmada, con la convicción de que todo lo que Dios permitía tenía un fin, tenía una finalidad, tenía algo en lo cual fuera glorificado el nombre de Dios. Porque a continuación, en el verso 6, dice: y ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada normal en él, cambiaron de parecer y ahora decían que era un dios. Llama mucho la atención esto también, hermanos. O sea, primero prejuzgan y dicen: este hombre es un homicida, es un asesino, la justicia lo está persiguiendo, el mar lo arrojó y le permitió vivir, pero esta serpiente lo va a acabar. Hasta aquí llegó este hombre, debe ser porque seguramente fue muy malo. Y al ver esto, que Pablo ni se revolcaba, ni se empezaba a hinchar, ni ninguna de las cosas que le pueden pasar a una persona cuando es picada por una víbora, le aconteció a Pablo. No le pasó eso. Y ahora, por el contrario, están en una posición y ahora dicen: este hombre es un dios. Este hombre es algo milagroso. Y sí, era milagroso, pero con una finalidad, hermanos, no por exaltarse él, sino por exaltar el nombre de Dios, porque sabía lo que les acabo de leer allí en Marcos 16:18. Pablo entendía que todo esto debía acontecer. Pablo sabía que estas circunstancias eran necesarias que se dieran. Frente a Pablo podemos decir que tenía dos opciones: confiar en Dios y creerle, o retorcerse en sus penas y dolores, y aquí evidenciamos que escogió confiar plenamente en Dios. Para tener en cuenta sobre la actitud de Pablo es que fue determinada, decidida y sin vacilación. Sabía que todos en ese momento tenían puestas sus miradas en él. Él tenía alrededor suyo
testigos que estaban viendo todas las circunstancias de Pablo. Si Pablo se hubiera comportado, como les mencionaba, de una manera asustadiza, hubiera hecho un alboroto, pues ¿qué concepto hubieran tenido ellos de él? Las demás personas que estaban alrededor de él. Pero la actitud de Pablo fue muy determinante para lo que deviene posteriormente en los versículos a continuación. Y la actitud de los hombres, como les digo, hermanos, es muy variable. Y es la naturaleza común del hombre natural, ser muy variable dependiendo de las circunstancias. Primero se juzga, posteriormente se cambia de parecer y dice, no era tan así como a mí me parecía. Y ahí es el llamado de atención para nosotros como cristianos, el no juzgar de esa manera. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice juzgar todo, pero con justo juicio, no prejuicio, con todos los elementos que son necesarios para realizar un juicio, con el conocimiento, con la palabra de Dios. ¿Sí? A veces como a Pablo, al padecer todas estas cosas nos sentimos mal, vemos dificultades y hostilidades por toda parte, pero gran consuelo es para el creyente saber que el Señor Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin. Como dice en Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando dice todas estas cosas, es todas las cosas que son atinentes a la salvación, al bautizo, al evangelio. ¿Sí? Pablo, en medio de todo lo que vivió, nunca dudó, se mantuvo fiel, luchando la carrera, guardando la fe y mostrando siempre su buena actitud, como lo expresó en Filipenses 4:5. Vuestra gentileza sea conocida por los hombres. Y aquí sí que fue conocida la gentileza de Pablo. Aquí sí que fue dada a conocer esa actitud de la cual se debe hablar de un cristiano, no que es temeroso, no que vacila, no que mire cómo actuó, sino las circunstancias en las cuales la sabiduría que Dios le concedió a Pablo fue presentada. Allí, en situaciones difíciles, bajo todo lo que ya hemos expresado, bajo la presión, bajo la encarcelación, ahora, bajo lo que sabía que iba a pasar allí en Roma también, pues en Roma iba a ser llevado para ser acusado. Allí era donde se iba a terminar su juicio. Pero él, en medio de toda esta situación, no vaciló, siempre creyó en el Señor y siempre pensó que Dios era quien tenía las riendas de todo su destino, así como Dios tiene las riendas de todas nuestras vidas. Nuestras vidas no están a la suerte, nuestras vidas están en las manos de Dios y Dios permite todas las cosas por algo. ¿Sí? Entonces, continuamos allí, hermanos, en el verso 7, y dice, y cerca de allí habían unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y a mi alegría saliendo de su escondrijo. Perdónenme, hermanos, que... Entonces, y cerca de allí había el hombre que se llamaba Publio, el principal de la isla, el principal hombre de esta isla. Y probablemente este hombre, Publio, había escuchado de lo que había sucedido alrededor, de que Pablo había tenido una víbora en su mano. Y lo recibió y hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disenteria. Y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Publio sabía que un hombre que había actuado bajo esas circunstancias tranquilo, que un hombre que no se había desesperado en una situación en la que cualquiera hubiese hecho cualquier otra cosa,
Era un hombre que debía de conocer, que debía de generar su atención en Publio. Publio Hermano quería David, saber quién era. Señor, hermano, es que me llama el hermano David Mora, me cuenta que se le cerró el Zoom y no han podido ingresar, hermano. ¿me regalas un segundito, hermano? Y yo trato de ingresar acá al Zoom para que ellos ingresen. Regálenme un Va- segundo, hermano. Qué pena. Claro, Sí, sí. hermano, tranquilo, bien pueda. No se preocupe. Hermanos, ¿les parece que mientras vuelve el hermano David, porque seguramente se nos va a demorar, entonamos un himno? De un hermano. Hagámosle, hermanitos. Permítanme entonces, vamos a entonar un himno a nuestro Señor. Estas cosas a veces pasan con la tecnología y debemos ser pues pacientes, debemos adaptarnos a las cosas, debemos entender. Entonces, Abriendo el Zoom, hermano. vamos entonces, hermanos, a entonar un himno. Cevitas, ¿me cierras el micrófono del hermano, por favor? Gracias. Bueno, vamos a entonar entonces el himno número 237. Este no es, 237. Estad por Cristo firmes. ¿Sí pueden ver el himno, hermanos, en sus dispositivos? ¿Me escuchan? Claro Sí, que hermano. sí, hermano. Perfecto. Sí, hermano. Muy bien, hermanitos. Entonces vamos a cantar. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria por el concapitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama el alelí. Con él pues a la lucha, soldados todos ir. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demandan gran tesón. Veamos si nuestro hermano... hola, hermano, ¿me escuchan? Claro Sí, que sí, hermano, hermano. lo escuchamos. Sí, hermano. Listo, voy a seguir compartiendo. Dale, hermano, bien pueda. Entonces, íbamos en que Publio recibe a Pablo y sucede un milagro más de la mano de Pablo con la aquiescencia, con la complacencia del Espíritu Santo. Y sucede que Publio, el padre de Publio, se encontraba enfermo de fiebre y disentería. Y esto es algo muy claro porque sabemos que quien escribe este libro es el médico Lucas y hace alusión a la fiebre y a la disentería. Fiebre, ustedes saben que es una situación donde la temperatura sube, donde el cuerpo no se siente bien, y disentería es un malestar en el estómago, en el aparato digestivo, el cual pues era algo también molesto. No era cualquier dolor de estómago ni era cualquier fiebrecita. Era algo muy natural en unas condiciones como las de esta isla,
Y Pablo entró a verlo. Y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Es algo que siempre vemos cuando sucede un milagro en la Biblia, en la palabra de Dios, es la oración, que es muy importante. Es el colocar, el encomendar todo en las manos de Dios, el saber que Dios es quien va a actuar y que el poder en esa ocasión no era de Pablo, sino era de Dios. ¿Ustedes creen o ustedes piensen más bien, hermanos? Acá no hay registro bíblico en este capítulo, porque este es el último capítulo de Hechos, pero acá no dice si Pablo predicó o no predicó. Pero conociendo el carácter de Pablo, sabiendo que hizo todos estos ejemplos, todos estos milagros, evidentemente podemos inferir que sí predicó el evangelio allí, por el carácter que tenía Pablo, por el carácter que él manejaba, que sabemos que a donde él iba predicaba. Por eso en el contexto nos dimos cuenta que ante cualquier gobernante, ante cualquier autoridad, presentó el evangelio. Ahora, aquí en unas circunstancias de menos gravedad, donde no lo estaban persiguiendo los judíos, donde no tenía las autoridades encima de él, donde todo estaba a su favor porque los hombres habían visto el milagro de la serpiente en sus manos, donde habían visto que había sanado al padre de Publio, pues lo más común es que ellos querían saber más. Y por el carácter de Pablo sabemos o inferimos que Pablo tuvo que haber hablado la palabra del Señor. Todas las cosas que Pablo hizo fue porque sabía que allí entendió que no fue un accidente el haber llegado a la isla de Malta, que en la isla de Malta probablemente iban a haber personas que iban a estar atentas, escuchando la palabra de Dios. De allí la importancia de que Pablo se comportara de esta forma en la isla y que fuese llamado por el principal. Algo que nos debe a nosotros poner a pensar. ¿De qué manera nosotros podemos influir a las demás personas que están alrededor de nosotros para predicar, para que estas personas entiendan? Y sabemos, como lo estaba comentando en el estudio, que alrededor nuestro hay una gran nube de testigos que están pendientes, que todo lo que nosotros hagamos, para bien o para mal, lo van a tomar para sí. Bien sea que actuemos como en esta situación de Pablo, bajo todos los principios que Dios nos ha enseñado, o bien sea que por el contrario no cumplamos con las cosas de Dios. Eso es evidente ante los demás. Entonces continúa, en el verso 9, cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. O sea, el Espíritu Santo llegó allí para presentar más evidencias de sanación, y todos los que estaban enfermos en esa isla aprovecharon que el Señor por medio de Pablo había llegado allí. Y probablemente, como les digo, aparte de que Pablo lo sanaba, Pablo no era un médico o alguien que simplemente sanara. Pablo debería de predicar, de decir, mire, yo hago esto en nombre del Señor. Dios, el único Dios. ¿Recuerdan ustedes también todas las predicaciones que hacía Pablo allí con los griegos, donde estuvo en el frente y decían a que ustedes tienen acá como estatua, a este Dios es el que yo predico, al Dios no conocido? Entonces, en estas circunstancias también, y logramos inferir que probablemente muchos oyeron el evangelio. Y ya para finalizar, dice, también nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. Pablo sabía que tenía que regresar nuevamente a Roma. Además,
no solamente iban los reos allí, sino que también iban los soldados resguardándolos. Pero fue una situación particular lo que se dio allí en Malta. Fue una situación donde estuvieron allí 3 meses. Lo dice ya en el siguiente versículo. Después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. De ahí logramos inferir también que en esta isla se predicaba o se tenía la convicción que se tenía en Roma, porque estos hermanos gemelos, que en otras versiones tienen otro nombre, es la insignia de las creencias romanas. Entonces el pensamiento que tenían ellos sobre su convicción, lo que ellos tenían en su mente era lo de la época, ¿sí? Los dioses, muchas cosas. Y el evangelio llegó a sus vidas. Y los trataron bien a quienes llevaron el evangelio. A estos 3 hombres, que pues eran muchos quienes iban allí en esta embarcación, pero solo 3 eran cristianos. Interesante allí también, hermanos, lo que se cumple la palabra de Dios de que iban acompañados, de que no era solamente Pablo, sino era un equipo que iba alrededor de él. Donde dice la palabra de Dios que los mandaba de a 2 a predicar. ¿Por qué? Porque en medio de una circunstancia difícil como esta, en el naufragio, en esta isla, pues uno le puede brindar ayuda al otro, sosiego, brindarle palabras de ánimo, que también es importante para un cristiano. También cuando estamos en situaciones difíciles, no hay nada mejor que una palabra de aliento acompañada de la palabra de Dios por parte de uno de nuestros hermanos. Si usted se encuentra o se ha encontrado en una situación difícil, probablemente habrá recibido una palabra de aliento de alguno de sus hermanos. Y eso mismo que usted ha recibido es lo que debe dar. Esas palabras de aliento que son necesarias, de compañía. Porque a veces el cristiano piensa que es solo y que no se interesa por sus hermanos o por los demás que están a su alrededor. Y nosotros somos miembros de una congregación. Nosotros como miembros debemos de estar preocupados por cada una de las circunstancias, porque somos compañeros de batalla, como en esta circunstancia de Pablo. No son las mismas batallas, son batallas circunstanciales, espirituales, a veces materiales. Pero en medio de estas circunstancias lo que nosotros podemos hacer es colocar lo que en servicio, en función de nuestros hermanos, lo que hemos aprendido, las palabras de ánimo y las palabras de aliento que Dios también nos ha dado. A veces es necesario que las recordemos y se las podamos expresar a nuestros hermanos. Ya a manera de conclusión, hermanos, podemos llegar a la conclusión que debemos confiar en el Señor, que Él tiene el control de todo. Sin importar las circunstancias, debemos mantenernos como Pablo, confiando plenamente en Dios, llevando una situación de sobriedad, de no dejarnos embriagar, porque la embriaguez es eso, cuando uno pierde el sentido, el juicio por las circunstancias, sino estar sobrios, que independientemente de la situación, la circunstancia que nosotros estemos pasando, y digo que estamos pasando porque todos pasamos situaciones difíciles, nomás el hecho de estar en esta pandemia para los jóvenes, para los niños, para los adultos, para los ancianos, es difícil el tener que estar resguardados, el tener que enterarnos que probablemente alguien está afectado, que alguien murió, que la situación económica es difícil. Todos pasamos las situaciones así, pero el día de hoy la palabra de Dios nos dice que debemos de confiar en Dios, que debemos mantenernos como Pablo. Y nuestra buena actitud puede abrir puertas para que otras personas conozcan el Evangelio, como en el caso de todas estas personas de la isla de Malta. Nosotros, por nuestra buena actitud, por nuestro ejemplo, podemos hacer que las personas nos llamen así como Publio llamó a Pablo.
Y Pablo no lo hizo por las recompensas, por lo que posteriormente le dieron, pero posteriormente, en reconocimiento a eso que había hecho Pablo allí durante 3 meses, imagínense ese tiempo, 3 meses en esa isla. Pablo libre de toda persecución, libre para predicar el evangelio, junto a sus hermanos. ¿Cuántas personas no habrán escuchado de Pablo? Pablo no iba allí en plan de vacaciones. Pablo iba a lo que debía, a predicar siempre. Cuando estamos inmersos en esas situaciones difíciles, olvidamos que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos que nos observan y a quienes debemos de dar el ejemplo de lo que hemos creído y de lo que hemos aprendido. De esta manera, hermanos, les agradezco a ustedes su tiempo, su atención y espero haber sido para ustedes que hayan recibido estas palabras de ánimo de parte del Señor, estas palabras también de exhortación que nos pueden caer y calar a nosotros también. Pero Dios sabe lo que hace aunque tú no lo comprendas. Él es tu fortaleza en los tiempos de aflicción. En Él es en quien debemos confiar. En Él es en quien está puesta nuestra esperanza. Él es el único que es fiel y es nuestro Dios, en quien nosotros hemos creído. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga y nuevamente gracias por la invitación, hermanos. A usted, hermano, muchas gracias. Hermano, usted, muchísimas gracias. Dios le bendiga grandemente. Pasamos entonces, mis hermanos, a celebrar la cena del Señor, pero en esta oportunidad, hermanos,